Objetivos de Desarrollo Sostenible. Objetivo 17. Alianzas para los objetivos. Respuesta al COVID-19. Ningún país puede superar esta pandemia por sí solo. La solidaridad a nivel mundial no es solo un imperativo moral, sino que también redunda en el interés de todos. El secretario general de las Naciones Unidas emitió una serie de informes de políticas que exponen una visión acerca de cómo puede la comunidad internacional proporcionar una respuesta efectiva y coordinada a la COVID-19, a la vez que garantiza que mantengamos a las poblaciones más vulnerables como prioridad principal. Los informes de políticas recopilan análisis de los diferentes organismos del sistema de las Naciones Unidas y proporcionan a los Estados miembros ideas concretas sobre cómo abordar las consecuencias e incluso aprovechar las oportunidades en medio de la crisis. La mayoría de los países en desarrollo no poseen los recursos nacionales y el espacio fiscal suficientes para financiar una respuesta a la COVID-19 y unas medidas de recuperación adecuadas. La cooperación internacional y la financiación externa son cruciales. Resulta especialmente alarmante la posibilidad de una nueva crisis de la deuda, agravada por los tambaleantes precios del petróleo y de otros productos básicos, que afecta fuertemente a los países menos adelantados, los cuales ya se encontraban en un alto riesgo de sobreendeudamiento. Las Naciones Unidas están exigiendo derechos especiales, de giro destinados al alivio de la carga de la deuda y a la ampliación de la moratoria de esta para todos los países en desarrollo. El Informe de Financiación para el Desarrollo Sostenible de 2020 detalla las medidas para abordar el impacto de la incipiente recesión global y crisis financiera, especialmente en los países más pobres del mundo, fundamentándose en investigaciones y análisis conjuntos realizados por más de 60 organismos de las Naciones Unidas e instituciones internacionales. Además, las Naciones Unidas elaboraron un Plan Mundial de Respuesta Humanitaria, con el fin de ayudar a las poblaciones más vulnerables, incluidos los refugiados y los desplazados internos. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud, OMS, la Fundación Pro Naciones Unidas y sus asociados, pusieron en marcha un fondo de respuesta solidaria, el primero de este tipo, para permitir que las empresas y las personas contribuyan directamente a la respuesta de la OMS a la COVID-19. Para combatir la creciente lacra de la desinformación con respecto a la COVID-19, las Naciones Unidas pusieron en marcha la iniciativa Verified, verificado, concebida para aumentar el volumen y el alcance de información fidedigna y precisa en torno a 3 temas. Ciencia, para salvar vidas. Solidaridad, para promover la cooperación a nivel local y mundial. Y soluciones, para promover el apoyo a las poblaciones afectadas.